La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo en la tierra. Él es la cabeza y la fuente de su vida. Creemos que todos los verdaderos creyentes quieren ser parte de la iglesia para que puedan crecer en su fe, en su adoración y compañerismo con otros creyentes y hacer un impacto unido en la sociedad. Las enseñanzas de Jesús contienen una base para la definición y para el establecimiento de la iglesia. En los 4 evangelios, la palabra iglesia aparece solamente 3 veces. Una vez en Mateo capítulo 16, versículo 18, y 2 veces en Mateo capítulo 18, versículo 17. En la primera mención, Mateo 16, versículo 18, encontramos la gran declaración de Jesús: edificaré mi iglesia. Esta pequeña frase abarca la totalidad de la obra divina en la iglesia, que incluyen su servicio, salvación, santificación y señorío en cuanto a su pueblo. En cuanto al señorío, dice Jesús, mi iglesia. Con esto es claro que es el Señor de su pueblo. La iglesia pertenece a Él, porque Él la compró y la construyó. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Jesús sigue en el mismo versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 18, para decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, ya en este momento, que es importante, habla sobre el carácter victorioso de la iglesia. Es una promesa divina que la iglesia vencerá. Es interesante ver la disposición de la iglesia en esta frase. Muchos han tomado esta idea para poner la iglesia en una postura defensiva, es decir, mucha gente cree que la iglesia está luchando para protegerse de los ataques de Satanás y las fuerzas del mal. Pero al ver el vocabulario de Jesús, tenemos que concluir en lo opuesto. Es la iglesia la que está atacando y el enemigo es el que está a la defensiva. Las puertas del Hades significan los lugares espirituales y físicos donde todavía Satanás predomina. La iglesia está marchando a la ofensiva, derrumbando fortalezas, conquistando terrenos. Estas puertas no pueden resistir cuando la iglesia viene marchando, porque viene en el nombre de aquel que es la cabeza, es decir, en el nombre de Jesús. Después de estas referencias, la palabra iglesia no aparece más sino hasta en el libro de los Hechos. Pero esto no es decir que el concepto desaparece. La iglesia está claramente presente en todo lo que Jesús dice y en todo lo que Jesús hace, porque es la meta que Jesús tiene en todo lo que Él hace. Vemos esto en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Jesús ora específicamente por los hombres que del mundo me distes. Versículo 6. Este es el grupo de los discípulos, pero Jesús no estaba contento de orar solamente por este pequeño grupo. No ruego solamente por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nos dice el versículo 20 de Juan capítulo 17. Así vemos que la preocupación de Jesús era por la iglesia en general, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así el apóstol Pablo concluye su oración con una nota elevada. La iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Algún día futuro, todo va a estar bajo su control. El escritor de la carta a los Hebreos lo expresó con claridad en el capítulo 2, versículo 8, cuando dijo: todo lo sujetaste bajo sus pies.
En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En la época actual, la iglesia se encuentra bajo el control de Cristo. Y al decir iglesia nos referimos a la verdadera iglesia, la que está formada por verdaderos creyentes, por auténticos creyentes. Hay muchos grupos organizados que se identifican como iglesia, pero habría que evaluar si escuchan y obedecen al Señor de la iglesia, si obedecen y escuchan al que es la cabeza de la iglesia, porque algunos sectores del cristianismo parecen estar paralizados. A veces hemos visto a algunos que profesan ser cristianos, que actúan como si estuvieran separados o distanciados de Cristo. El apóstol Pablo ilustró la iglesia y nuestra relación con ella de la siguiente manera en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, cuando escribió: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para constituir un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo que tenemos que ver con claridad es que Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y al estar unidos a Él, todos estamos bajo su autoridad. Te invitamos a que evalúes en qué condición se encuentra tu relación con Dios. Y al examinarte a ti mismo, comprueba si verdaderamente estás unido a tu Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.